dicho Tony, vamos a cantarle que Él es el Señor y vamos a cantárselo de todo corazón. Amén. Esta canción dice que el Señor es fiel y que su misericordia es eterna. ¿Cuántos de aquí creen eso? Amén. Amén. ¿Nos acompañas con las palmas? Queremos vivir para ti, Señor. Queremos adorarte por siempre, Señor. Y ahora vivimos para ti. Ahora vivimos.
vivo para ti. Quédate conmigo, Señor, tú estás con nosotros en cada momento, Señor, aun en dificultades, tú estás con nosotros, Señor, en nuestros desiertos, las tormentas, en todo, Señor, tú estás con nosotros. Mi oración en la necesidad, mi Dios.
deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Él está aquí. Mi oración en la cosecha abunda en tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las vidas, pues por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tus promesas.
levantas con poder y restauras las ruinas, pues por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Aleluya. Muy bien, vamos a ir rápido a compartir la palabra del Señor en esta mañana con lo que Dios quiere y ha puesto en mi corazón para compartir con vosotros. Es un texto muy conocido, de sobra trillado en muchas predicaciones, pero que Dios me llevó a él también para compartir aquí. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Gracias, Blanca. Vamos a compartir el texto, Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dijo el maestro de Galilea, dijo Jesús de Nazaret: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor nos dejó encomendada esta oración: orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es la oración que menos oigo en las reuniones de oración. Así que tomemos esto como una carga, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Y tenemos necesidad de llamados, de que Dios haga llamados para servir en su obra, llamados para volcarse en su obra, llamados para invertir tiempo en su obra. Y creo que vivimos tiempos en los que la Iglesia del Señor, el pueblo de Dios, está carente de llamados. Faltan llamados. Los hombres y mujeres de nuestra generación, de la generación que estamos viviendo, no percibe el llamado de Dios. Y curiosamente es el tiempo en el que más alumnos hay en los institutos bíblicos y en las facultades de teología, pero a la vez es el tiempo en el que menos llamados hay al servicio del Señor. ¿Por qué? No lo sé, pero necesitamos que el Señor nos llame. Necesitamos ser removidos en nuestro corazón y en nuestra mente y en todo nuestro ser por el llamado y la voz del Señor. Moisés fue llamado por Dios. Éxodo 3, ya lo tenemos todos, capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yetro era sacerdote de Madián. Los madianitas eran los descendientes del hijo que Abraham tuvo con Cétura,
Por esta razón tenían conocimiento de Dios y tenían sus propios sacerdotes. Yetro era uno de estos sacerdotes de Madián. Los madianitas fueron también los mercaderes que compraron a José cuando éste fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Dice la Escritura que apacentando Moisés las ovejas, Moisés recibe el llamado de Dios para liberar a su pueblo mientras estaba realizando su trabajo habitual en estos momentos. Lo vimos también la última vez o la penúltima, ya no recuerdo bien, que compartí cómo Eliseo también se encontraba trabajando en sus quehaceres diarios con su yunta de mulas, arando las tierras, cuando también recibe el llamado por parte de Dios, por parte de Elías. Y dice que este trabajo no era otro que apacentar las ovejas de su suegro, de Yetro, este sacerdote de Madián, y conducir estas ovejas de su suegro por el desierto en busca de comida, de pastos, de aguas para las mismas. Recordemos que Moisés fue el niño que fue librado de morir en el río como el resto de israelitas de su generación por la intervención de Dios a través de las manos de la hija de Faraón, que había dictado la orden precisamente de acabar con la vida de todos los niños que nacieran en esa época. Recordemos que Moisés se crió y se educó como hijo de Faraón, y como dice la Escritura por boca de Esteban en Hechos 7:20, que fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando tuvo 40 años, dice la misma Escritura, que le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Al ver cómo un egipcio maltrataba a un israelita, se enfrentó a él y lo mató. Moisés pensaba, nos relata Esteban en el mismo capítulo de Hechos, que sus hermanos, los israelitas, comprenderían que Dios le daría libertad por medio de la mano de Moisés. Mas dice el texto que ellos no lo entendieron así. Todo esto lo tienes en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cuando poco después Moisés quiso mediar entre dos israelitas que se estaban peleando, fue rechazado como gobernante y juez entre ellos. De una manera muy áspera vino a decirle: ¿quién te ha puesto a ti como juez, como gobernante y juez entre nosotros? ¿Quieres matarme igual que hiciste con el egipcio? Estas palabras hirientes para el corazón de Moisés. Y fue cuando entonces Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián, donde se casó con la hija de Yetro y se hizo pastor de sus ovejas, de las ovejas de Yetro. Y es ahora, en esta situación, cuando recibe el llamado de Dios. No fue cuando tenía todo el conocimiento y el poder que le proporcionó el ser hijo de la hija de Faraón. Dios hace las cosas de manera distinta a cómo las pensamos, que sean distintas a nuestro razonamiento humano, que sean distintas a cómo nosotros nos gustaría que fuesen, no quiere decir que no sean de Dios. Moisés iba a liberar a un pueblo que estaba esclavo sin haber sido él mismo antes esclavo. Moisés necesitaba estar bajo servidumbre de su suegro Yetro, estar sujeto a la autoridad y respetarla para poder ejercerla más adelante con criterio justo. Moisés necesitaba aprender a conducir ovejas por el desierto, a buscar pastos para darlas de comer y bebida para darlas de beber, porque luego tendría que saber conducir a personas por ese mismo desierto posteriormente. El Señor mismo nos compara a las personas como ovejas sin pastor cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Moisés estuvo aprendiendo y formándose 40 años a la sombra o a las órdenes de su suegro Yetro. No sé aquí cuántos tenéis suegro y si habéis trabajado con él, no lo sé. Pero no es fácil, es una lima que el Señor ahí utiliza para moldearnos, ¿verdad? Pues Moisés estuvo 40 años, salió con 40 y estuvo 40 más
bajo las órdenes de Yetro, su suegro. Moisés estuvo aprendiendo y formándose, como he dicho, 40 años y olvidándose de todo lo que era y de todo lo que poseía cuando estaba en Egipto. 40 años para sacarse Egipto de dentro de él. 40 años para estar listo cuando llegara este día que vemos aquí en Éxodo capítulo 3. Ahora el llamado no era un impulso del corazón, como lo fue entonces, y como podéis verlo en el capítulo 7 precisamente del libro de los Hechos, que Esteban relata poco antes de ser apedreado, poco antes de ser muerto como mártir, relata toda la historia de Israel hasta el Mesías, y entre ellas cuenta la historia de Moisés. Apasionante para leerlo, porque como lo cuenta Esteban es realmente muy ilustrativo de la vida de Moisés. Ahora el llamado, como he dicho, no era un impulso del corazón de Moisés cuando vio a ese egipcio que maltrataba al israelita. Ahora el llamado era de Dios directamente. Dice la Escritura que se le apareció el ángel de Jehová. Esto es lo que conocemos como cuando estudiamos la Biblia, como una teofanía de Cristo, una referencia o aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Sabemos que este ángel de Jehová, en medio de la zarza, versículo 2 que acabamos de leer, es Dios mismo, por la misma referencia a la zarza en el versículo 4 que hace este mismo texto. Pero a la vez la expresión ángel de Jehová lo diferencia de Dios, y solo hay una persona diferente a Dios Padre que sea Dios igualmente, y este es Jesús, no hay otro. Por eso decimos que el ángel de Jehová es una teofanía de Jesús mismo en el Antiguo Testamento. No hay llamado, lo que nos enseña esto es que no hay llamado sin encuentro con Dios, no hay llamado sin encuentro con Jesús, y no estoy hablando solamente de nacer de nuevo, que es el primer paso que damos como cristianos. Hablo de intimidad con Dios, hablo de intimidad con Jesús, hablo de cercanía, hablo de sensibilidad a su voz, de obediencia a su dirección también. No puede haber llamado si no hay una relación con Dios, si no hay un encuentro con Dios. Dios no puede revelar sus propósitos a una persona que no se acerca a Él para indagar, para saber, para recibir instrucción directa para su vida. No puede haber llamado si no hay esa cercanía, si no hay esa búsqueda de Dios, si no hay de esa intimidad de Dios, si no hay de esa relación con Dios. El versículo 6 pone de manifiesto que Dios es un Dios personal. Dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Él trata de forma personal e individual con cada uno de nosotros. No nos trata genéricamente, no es un medicamento genérico para nosotros. Él trata de forma específica con cada uno de nosotros. Trató de manera específica con Abraham, trató de manera específica con Isaac, trató de manera específica con Jacob. Cada uno con sus circunstancias, cada uno con su vida propia y personal, cada uno en medio de sus propios problemas y situaciones personales. Y desde ese mismo momento también pasaría a ser el Dios de Moisés. Dios mismo lo llama por su nombre, Moisés, Moisés, en el versículo 4. Moisés, Moisés. Este versículo también nos deja de manifiesto que Dios es un Dios presente de generación en generación y que sus promesas pasan como legado de una generación a otra, y que en cada generación Dios hace un llamado a hombres y mujeres a continuar con este legado en intimidad con Él. Los cultos no son intimidad con Dios, hermanos. Los cultos no son intimidad con Dios. Los cultos son ofrendas del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor, para mostrar nuestra gratitud al Señor por su redención y reconocer lo que Él es en nuestra vida, como pueblo, como comunidad, y donde Él también nos habla con su palabra a nosotros, su iglesia, su pueblo.
Pero el culto no sustituye a nuestra intimidad con Dios. El culto no es intimidad con Dios. Si para ti solo existe el culto, tengo que decirte que no tienes intimidad con Dios. Recuperemos los llamados de Dios para este tiempo. Recuperemos la intimidad con Dios, porque eso producirá llamados de Dios para esta generación, para este tiempo en el que estamos viviendo. Que nuestra relación con Dios no sea como ese matrimonio que siempre necesita estar en compañía de otros matrimonios o de otras personas, porque cuando se quedan solos no saben qué hablar o están siempre discutiendo. Recupera tu intimidad con Dios, hermano y hermana. Recupera tu intimidad con Dios. Y de paso, recupera también tu intimidad en tu matrimonio. No hay llamado sin intimidad con Dios. No hay llamado sin intimidad con Dios. Pero además el llamado de Dios impacta en nuestra vida. Moisés se sintió atraído al ver la zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía, no se quemaba, no se volvía ceniza, no se desmenuzaba, aquello seguía intacto. No era difícil con la calor del desierto que una zarza echara a arder. Lo más fácil en el desierto con la calor es que una zarza pueda arder. Y seguramente que Moisés vería arder alguna de estas zarzas en alguna ocasión, como producto del calor del desierto. Lo extraño, lo que le llamó la atención, lo difícil, era que no se consumiese, que no se quemara la zarza a pesar de la llama. Eso era lo que le llamó la atención, eso era lo que captó su atención, lo que hizo despertar en él la curiosidad de ver qué es lo que estaba pasando allí. El llamado de Dios impacta tu vida de forma sobrenatural, hermanos. Y que sea de forma sobrenatural no quiere decir que no sea algo cotidiano en tu día a día, mientras trabajas, mientras estás ocupado en tu labor diaria. Hay gente que se prepara de forma exclusiva con 3 años de seminario en la facultad y una vez graduados nunca reciben el llamado de Dios. Lo peor es que se quedan parados esperando el llamado de Dios, sin hacer nada. Moisés estaba cuidando, pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro. Eliseo estaba arando con la yunta de mulas. El llamado no se espera, el llamado te llega de parte de Dios. La preparación viene muy bien y es necesaria cuando somos llamados, pero no somos llamados por la preparación. Cuando Dios te llama, te impacta en tu vida de forma que ardes en el fuego de Dios por dentro y por fuera. Cuando Dios te llama, ardes, hermano y hermana. Ardes por dentro y por fuera, pero no te consumes al igual que la zarza. No te quemas, no te vuelves ceniza, pero ardes en pasión. Ardes por el llamado de Dios, por dentro y por fuera. Pero como he dicho, no te consumes, no te lastimas, porque el mismo Dios está dentro de ti, llamándote y a la vez te envuelve como tu protector. Dios te impacta con una necesidad, una preocupación, una injusticia que se convertirá en el propósito de Dios para ti y la visión de Dios para tu vida. Dios se sintió conmovido por el sufrimiento de su pueblo en Egipto. Vio su frustración, vio su esclavitud, vio sus penurias, vio sus azotes, vio su dolor, vio su sufrimiento, sus angustias y se conmovió, vio una necesidad y dijo: necesito llamar a alguien que vaya a liberar a este pueblo mío. Eso fue lo que conmovió a Dios y eso fue lo que hizo que del corazón de Dios mismo, esa pasión ante el sufrimiento y el dolor de su pueblo, lo llevara al corazón de Moisés, lo llevara al propio Moisés, para que hiciese suyo esa visión, para que hiciese suyo ese sufrimiento y fuera a Egipto. Así es como Dios te llama. Dios ve injusticias, Dios ve necesidades, Dios ve las ovejas sin pastor, Dios ve
y necesita enviar a alguien, necesita llamar a alguien, necesita conmover a alguien. Sabrás que no es un impulso del corazón. Cuando Dios te llama vas a saber, vas a identificar claramente que no es solamente un impulso del corazón, que no es solamente algo emocional ante una injusticia, sino que es un llamado ardiente de parte de Dios para tu vida. Porque Dios en su llamado no deja dudas y solo podrás responderle como Moisés en el versículo 4. Heme aquí, Señor. Como Isaías, ¿quién irá por nosotros? Ante la necesidad que ve Dios, busca quién va a ir. Heme aquí, Señor. El llamado de Dios no deja dudas, el llamado de Dios produce también un temor de Dios, una reverencia de Dios, una responsabilidad ante Dios. No solo ante las personas, no solo ante la iglesia, no solo ante la denominación a la que pertenecemos. Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso va enmarcado por esa reverencia a Dios, por ese temor de Dios, por esa responsabilidad ante Dios. Pero además, y para concluir, el llamado de Dios es un llamado santo. Es un llamado santo. No te acerques, versículo 5, quita tu calzado. No te acerques, quita tu calzado. Permitidme que beba un poquito, me estoy sacando. Como he dicho, el llamado de Dios es un llamado santo. No te acerques, quita tu calzado, versículo 5. Dios le hace una última observación a Moisés. Cuando éste responde, heme aquí, y se va hacia la zarza que está ardiendo, pero sin consumirse, el Señor, Dios, le hace una última observación a Moisés en este llamado. Una reflexión y una última meditación al mismo. Quita el calzado de tus pies. En nuestros pies está toda nuestra vida. Toda nuestra vida está en nuestros pies. Paso a paso, desde que aprendemos a andar, se van acumulando en nuestros pies toda nuestra vida. Desde que Marina empezaba a caminar por la rampa de Calvario, dando sus tumbos, bum, 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 hasta el día de hoy se ha ido acumulando en sus pies toda la vida, toda su vida. Corta, 18 años, pero algunos ya tenemos 59, o vamos a cumplir 59 dentro de poco. Otros tienen más, gracias a Dios. Les ha permitido Dios vivir más todavía. Pero vamos acumulando en toda nuestra vida. Como he dicho, en toda nuestra vida, paso a paso, desde que aprendemos a andar, se van acumulando en nuestros pies toda la vida. Algunas cosas han sido buenas, pero otras han sido malas. Han marcado nuestra vida, heridas, traiciones, engaños, abusos físicos y espirituales que no pueden ir con nosotros en nuestra nueva etapa que vamos a iniciar en el llamado de Dios o como llamado de Dios. Al igual que Moisés, debemos también sacarnos a nuestro Egipto de nosotros. Cuando somos llamados por Dios, debemos dejar toda nuestra vida anterior atrás. Especialmente todo aquello que hemos acumulado en cuanto ha dañado nuestra integridad, en cuanto ha dañado nuestras emociones, nuestros sentimientos, todas las heridas, todo aquello que nos marcó, debemos dejarlo atrás. Porque si somos llamados, quizás vamos a tener que ministrar como Moisés tuvo que ministrar a aquellos que le rechazaron y que le dijeron que no le querían como gobernador y juez entre sus asuntos. Salió herido y tuvo que regresar 40 años después para liberar a aquel pueblo el cual le había rechazado. Si él hubiese ido con todas sus rencores, con todas sus heridas, con todas sus deudas acumuladas ahí, no hubiese podido ministrar.
¿Por qué? Porque luego en el desierto vemos que vuelven a rechazarlo, vuelven a decirlo porque nos han sacado de Egipto, estábamos allí muy a gusto, comíamos carne todos los días, ahora aquí no hay más que el maná, no hay agua, después de una roca sale amarga después. Si no hubiese sido sanado, si no hubiese dejado todo aquello que le produjo daño, no hubiese podido ministrar a ese pueblo en el desierto. Y aún así, les acerbaron y les sacaron de quicio varias veces. La tierra en la que estás es tierra santa es. Estaba en Oré, estaba en el monte de Dios. Oré en realidad es un conjunto de montes, como una cordillera, y entre ellos está el Sinaí, el monte del Sinaí. Esta cordillera, este conjunto de montes se encuentra ahí en esa península del Sinaí. Ahora que estáis aprendiendo geografía también con Andrés, ya sabéis que Galilea está en el norte, que Judea está en el sur, que Perea está en el sur pero al otro lado del Jordán, etcétera, ¿no? Pues la península del Sinaí está entre Egipto y el pueblo y la tierra prometida, justo en ese entre el Mar Rojo y el Golfo de Arabá, no me acuerdo cómo se llama. Pues ahí, ese piquito que veis en el mapa al final en vuestras Biblias, para eso viene, pues ahí está la península del Sinaí, y ahí está la cordillera de Oré, y ahí está el Sinaí, monte de Dios. Pero aquello, Moisés habría pasado por aquel monte multitud de veces, porque iba con las ovejas de su suegro, buscando pastos y alimento, y era un lugar habitual para él. Pero ¿qué le hacía santo a aquel lugar? Por el que él había pasado posiblemente un montón de veces, pero que este día era diferente. ¿Qué hacía santo aquel lugar? ¿Qué hacía santo aquel lugar? La presencia de Dios, esa llama ardiendo, esa zarza ardiendo, esa llama que no consumía la zarza, esa presencia de Dios es lo que hacía que todo aquel lugar fuese santo. Que todo aquel lugar fuese santo. Otros días habría pasado por allí y no se quedó fulminado, ni cayó al suelo, ni desapareció, ni fue transmutado, ni nada de nada. Pero la presencia de Dios es lo que hace que ese lugar, que ese monte de Oré sea santo. ¿Qué es lo que hace santo el llamado? Es un llamado de Dios. La presencia de Dios, la intimidad con Dios en ese llamado es lo que hace que ese llamado sea santo. Y Dios le dice, la tierra en la que estás, tierra santa es. El paso que vas a dar al responder al llamado del Señor, el terreno en el que vas a entrar, lo que tienes por delante a partir de ahora es terreno santo, es propósito santo, es llamado y es un llamado santo. No es un juego, no es una experiencia más, no es una ocupación más en tu ajetreada vida, no es un tiempo que te sobra. Es el llamado de Dios, y el llamado de Dios pasa a ser en ese momento tu vida. Y por tanto tu vida tiene que ser santa como tu llamado. Y lo que le dice, cuidado, medítalo bien, piénsalo, no es un juego. Las cosas no van a estar fácil. Y vemos lo que le esperaba a Moisés. Nosotros lo vemos gracias a que vamos para adelante y para atrás, estamos en la máquina del tiempo que es la Biblia, y ya sabemos lo que le ocurrió después. Pero para Moisés no sabía lo que venía por delante. Y el Señor le dice, cuidado, porque el paso que vas a dar es importante. Te estoy llamando, tú me has dicho, heme aquí, pero medita, quita, deja todo lo que tu vida es un estorbo y responde a este llamado de una forma santa. No es fácil lo que le esperaba a Moisés. Le iban a esperar otros 40 años más. 40 en Egipto, 40 con Yetro y 40 otra vez en el desierto. 120. Y algunos llegamos a los 59 y ya nos sentimos viejos. A partir de ahora voy a ser odre nuevo otra vez. ¿Amén? Y tú también, hermano y hermana, tú también. 120. El Señor le dice, cuidado, el paso que vas a dar es importante. El llamado del Señor es importante, no es un juego. No es una cuestión banal. Es una cuestión seria,
es una cuestión de preocupación, es una cuestión de saber que es un llamado santo que va a pasar a formar parte de tu vida. Ese llamado, esa visión de Dios para ti, para mí, y por tanto nuestras vidas deben de ser también santas conforme lo es nuestro llamado. Vamos a orar. Como he dicho, necesitamos orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay necesidad, hay falta de obreros, hay necesidad de que Dios llame a los corazones. Hay necesidad de que Dios llame a los corazones, llame a nuestras vidas. Llamados que vengan no de una emoción momentánea en un culto, sino que vengan directamente de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que sean llamados por Dios para esta generación, para este tiempo, para afrontar estos últimos tiempos que estamos viviendo. El mundo no para, el reloj de Dios tampoco. El Señor viene y mientras llega, nuestra labor como iglesia es seguir respondiendo al llamado de Dios. No es cuestión de sentarse y esperar a que el Señor venga. Es cuestión de seguir adelante con el llamado y el propósito de Dios para nuestros días, cumpliendo la misión y la visión de Cristo Jesús para nuestro tiempo. Esa gran comisión que dejó a los apóstoles sigue estando activa y viva para la iglesia en el día de hoy. Y vamos siempre por detrás. Vamos a remolque. Dejamos que otros defiendan lo que nosotros deberíamos defender con la palabra y no de otra manera. Y no podemos negarnos al llamado de Dios. Necesitamos que el Señor siga llamando. Llamados genuinos, auténticos, que vengan de parte de Dios, que vengan directamente de Dios. Llamados producidos por un encuentro personal con Cristo, en la intimidad con Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo. Necesitamos ese tipo de llamados. Necesitamos llamados que impacten nuestras vidas, que nos hagan despertar a necesidades que nos están cubriendo, a necesidades que no estamos llegando. Que produzca en nosotros ese ardor, esa pasión, ese fuego de Dios, que nos haga, no sé, iba a decir una burra, nos haga despertar. Ese fuego de Dios que nos haga arder sin consumirnos por dentro y por fuera. Ese fuego del Espíritu Santo como el día de Pentecostés. Necesitamos llamados que impacten nuestras vidas. Y necesitamos entender, hermanos, porque vivimos tiempos de mucha confusión, donde el testimonio de uno afecta a muchos, especialmente en aquellos que estamos al frente de las iglesias y de las congregaciones. Necesitamos entender, todos aquellos que estamos ministrando en cualquier área de la iglesia, en cualquier tipo de ministerio, desde la alabanza, escuela dominical, jóvenes, niños, ujieres, necesitamos entender que el llamado de Dios es un llamado santo, hermanos, porque nuestro testimonio afecta el nombre de Dios y afecta a la iglesia del Señor y afecta al pueblo de Dios. Y es triste ver noticias donde se olvida que este llamado de Dios es un llamado santo y donde se ensucia el nombre de Cristo por un mal testimonio. Entendamos que el llamado de Dios es un llamado santo. Lo necesitamos, hermanos. Padre, quiero darte las gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Quiero darte las gracias porque tú ministras nuestro corazón, Señor. Ministras nuestra alma, nuestro ser interior, Señor. Más allá de las emociones y de los sentimientos, oh Dios. Tu espíritu ministra nuestro espíritu, Señor. Y hay necesidad de obreros. La mies es mucha, la necesidad en el mundo es mucha y cada vez más, porque cada vez más tus valores son defenestrados,
tus principios son pisoteados, oh Dios, y necesitamos como iglesia, oh Dios, levantar tu nombre en alto, Señor. Necesitamos llamados que vengan de ti. Necesitamos llamados, oh Dios, producto de esa intimidad contigo, Señor. De esa relación íntima contigo, donde tú puedas transferirnos esas necesidades que tú ves, oh Dios, para que nosotros también las veamos. Para que las veamos con tus ojos, no con los nuestros. Y nos hagamos, oh Dios, partícipes de esa visión y de ese llamado. Oh Señor, impacta nuestras vidas. Impacta nuestras vidas de tal manera que no podamos decirte no. Impacta nuestras vidas de tal manera que pase a ser tu llamado una prioridad para nosotros. Oh Dios, ayúdanos a entender que tu llamado es santo y que nuestras vidas deben de ser santas. Espíritu Santo, tú, oh Dios, que trabajas esa santidad en nosotros, Padre. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Sé esa llama, oh Dios, ese fuego abrasador que consuma toda hojarasca, toda impureza, todo aquello, oh Dios, que perturba, Señor, esa fluidez con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh Dios, consume todo aquello que no sea válido, Señor. Y aviva, Señor, la pasión y el fuego dentro de nosotros por ese llamamiento, Señor. Envía obreros a tu mies, oh Dios. Envía obreros a tu mies con este llamado directamente de ti, oh Dios. Producto de esta intimidad contigo. Impactados por el poder y el llamado de tu Espíritu Santo, Señor. Y haznos entender que debemos ser santos como tu llamado. Te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.